Le pregunto a Marcelo Elizondo, vamos a hablar un poquito del impacto en la economía. Mucho ruido político, enfrentamiento con la vicepresidenta, el tema del Congreso, y en el medio el gobierno encontró un poquito los límites de la estabilización, ¿no? Más allá de la operación técnica esta del fin de las LEFI, algunos decían, bueno, el gobierno quiere intentar también darle un poquito más de aire a la economía, bajar un poco la tasa de interés, que tasa real ha quedado muy alta. Ahora vamos a ver, se ha disparado la morosidad, está sufriendo la economía real con una tasa real positiva muy elevada para el costo de los créditos. Pero bueno, apenas se sueltan un poquito de pesos al mercado, en este contexto, el dólar toma envión, ¿no? Y hoy el gobierno ha decidido en los últimos días, para frenar el dólar, bueno, rearmar el esquema, el apretón monetario, subiendo muy fuerte, convalidando tasas de interés mucho más elevadas de la que había la semana pasada, y de esa manera logró esta semana controlar el dólar. Bueno, hubo primero una inyección de liquidez muy grande con la finalización de las LEFI, que son 15 billones de pesos, que eso es una inyección de liquidez muy grande que después el gobierno tuvo que recoger. Y que recogió a través de distintas vías, desde alguna colocación de deuda nueva hasta los pases pasivos que reaparecieron. Eso marca que claramente la demanda de moneda no ha crecido y por lo tanto ahí el gobierno tiene muy poco margen. Ahí tenés un tema. La demanda de moneda es la confianza. Sí, claramente. Básicamente eso. Sí, la confianza en el peso, que justamente es testeada en un momento en el que vos venís de una serie de acontecimientos que encendieron luces amarillas. Que ponen mucho ruido. Y sí, desde el acontecimiento YPF, el paper de JP Morgan, hasta la cuestión de la discusión permanente, la sensación que hay en el mercado sobre el atraso cambiario, más allá de que uno considera objetivamente que eso no es. Cuando el mercado cree que hay atraso cambiario, y ahí tenés una presión. Y el gobierno, de hecho, además habría convalidado aparentemente esta suba de dólar, del precio del dólar, a través de cierta compra de reservas, que todavía no está muy claro cómo ocurrió, pero que habría adquirido. De modo que me parece que lo que el gobierno encontró ahí es, sí, restricción, no hay margen. Y el tema es que yo creo que el gobierno ha querido darle un poco de aire al dólar. Esa sensación de atraso cambiario, me parece que el gobierno ha querido tratar de aminorarla, aprovechando que en el mundo el dólar está depreciándose. Por lo tanto, si vos tenés depreciación del dólar en el mundo y un poquito de depreciación del peso en la Argentina... Mientras no se traslada a los precios, tenés un tipo de cambio real más alto, le das un poco de aire a los sectores exportadores. Vos has tenido últimamente has tenido una cierta suba del dólar marginal en la Argentina que no se habría trasladado a precios. Entonces me parece que hasta ahí llegó. Bueno, ahora tuviste, creo que el acontecimiento más disruptivo fue la finalización de las LEFIs y esa inyección de liquidez que fue muy grande, 15 billones es muy grande, y ahí el gobierno tuvo que recoger la soga y recuperar absorción de liquidez, porque entonces ahí sí estaba con riesgo de que haya mucha turbulencia. A ver, muestro un poquito estos datos de lo que pasó hoy con el dólar. El dólar hoy estuvo por segundo día consecutivo para abajo, ¿no? 1.275 el minorista, 1.295 el dólar blue. En algún momento el dólar minorista se iba arriba de los 1.300 pesos. Y el dólar blue en 1.350 pesos en los últimos días. Y en ese contexto, la placa siguiente, por favor, así hacemos rápidamente. Bueno, estas son las cotizaciones. Hoy aflojaron los dólares, pero venían en julio subiendo casi 5%. Recuerden que hasta abril había un crawling peg que el dólar iba al 1% mensual. Lo que sucedió en los últimos días tiene que ver justamente con un poco lo que contaba Marcelo Elizondo. Se terminaron las LEFI, que eran letras de liquidez fiscal, que eran del Tesoro, estaban ahí en el Banco Central, pero eran del Tesoro. Bueno, el gobierno había dicho hace un año que se terminaban y se soltaron unos 10 billones de pesos al mercado, pesos, que los bancos, al tener esos pesos disponibles, bueno, dijeron, tenemos muchos pesos, se bajaron todas las tasas de interés en el sistema financiero, y en los últimos 2 días lo que hizo el Banco Central rápidamente fue a ofrecerle estas operaciones de pase, que se llama un día, pagando tasas de hasta el 30%, 36% anual
obviamente no es esa la tasa, porque son operaciones a un día, pero para tentar para que los bancos esos pesos encuentren dónde poder remunerarlos, le colocan esos pesos al Banco Central y de esa manera pueden sostener los pesos del resto del sistema, ¿no? De plazo fijo, de depósito, de fondo común de inversión, de todo lo que hay en el sistema financiero en términos de colocación de ahorros. Bueno, el Tesoro hoy, además, salió a emitir bonos de corto plazo, de 1 a 3 meses en pesos, y convalidó tasas todavía más altas, del 41 al 48% efectivas anuales, y tasas de interés muy elevadas. Esto, a ver rápidamente en el contexto, lo que significa es que el gobierno dijo, bueno, vamos a remunerar a los pesos porque vemos si le damos un poquito de aire a la tasa de interés, a la economía, bajando la tasa de interés, es decir, soltando más pesos al mercado. Bueno, no es que hay una demanda de crédito del otro lado o hay una demanda de pesos del otro lado para que la economía siga creciendo, sino que, bueno, muchos agarran y en vez de vender dólares se financian con pesos y conservan los dólares o directamente van a correr al dólar. Lo que quería mostrar era esto, las tasas de morosidad, a ver si podemos mostrarlo, porque del otro lado el dilema del gobierno es, controlar lo que pasa también en la economía real, darle un poquito de aire a la economía real. Estos son los datos de morosidad en créditos personales que, como ven, han subido fuertemente, y esto es en tarjeta de crédito. Todavía no están los niveles que estuvo en la pandemia, que llegó a 7% del total. Ahora están los personales en 5,6%. Tampoco como estuvo en el final del gobierno de Macri, que estuvo alrededor del 6% del total, pero bueno, es un indicador, el aumento de la morosidad, de que está apretando la tasa de interés, es decir, créditos personales con tasa del 50%, cuando la inflación próximo 12 meses va abajo del 20%, son tasas reales muy elevadas, que obviamente generan mucho estrés en las finanzas de todos. Y el gobierno creo que subió también las tasas, hizo ese apretón monetario, porque está esperando la semana que viene. ¿Y qué pasa la semana que viene? Bueno, la semana que viene se termina la super oferta de dólares del campo. En las últimas 2 semanas hubo un promedio de 200 millones diarios de oferta de las cerealeras en el mercado cambiario, y la semana que viene, esto dicen en Ciarasec, el Centro de Exportadores de Cereales y la Cámara de Aceiteras, cae a la mitad, cae a 100 millones de dólares. Entonces, este es el gran test. ¿Cuál va a ser el nivel de dólar y de tasa de interés a partir de la semana que viene? Me parece que el gobierno ha priorizado como principal objetivo la desinflación. Dice, entramos en un periodo donde la oferta de dólares va a ser mucho menor. Acá hay que garantizar la estabilidad del dólar y la desinflación, la baja de precios. Y en todo caso veremos dónde se acomoda la tasa de interés y la economía real, ¿no? El nivel de actividad. Es un poquito así la dinámica en medio de una campaña electoral, además muy, muy picante, ¿no? Con mucha tensión. Es así. Ahora, me parece que lo que ha prevalecido cuando ha habido algún ruido es estamos en modo campaña. Tenemos que subir la tasa de interés, la subimos. Tenemos que vender dólar futuro para controlar el tipo de cambio, lo hacemos. Incluso tenemos que quemar las naves políticamente y ya no jugar a los consensos en el Congreso para alguna reforma que quede para después de octubre. Ahora es campaña. Yo creo que ahora es modo campaña, y modo campaña es inflación lo más baja posible, tratar de controlar el dólar como sea. Hay fundamentos y esperar para hacer cualquier reforma posterior a octubre. Ahora, ¿este apretón monetario sirve en tanto y en cuanto te crean el ancla real del programa económico, que es el ajuste fiscal? Sí. Que no se ponga en discusión el equilibrio fiscal. Sí, por eso hace mucho ruido la cuestión del veto. Porque acá todavía no está claro cuál es el costo fiscal. El gobierno dice 2,5 puntos del Producto Interno Bruto. La Oficina del Presupuesto del Congreso dice que es menos. Obviamente para este año sería menos, porque si se pusiera en vigencia, entraría en vigencia para la última parte del año y no para todo el año. Pero si realmente el gobierno tuviera razón y estaba en juego 2,5 puntos del PBI en costo fiscal, y vos no solamente ponés en riesgo el superávit del presupuesto, sino que entras en déficit y exigís un ajuste fiscal todavía mayor.
por lo tanto, es muy importante la cuestión del veto y las cuentas públicas, y eso, además de que es una cuestión objetivamente problemática, genera ruido en términos de expectativas para ver cómo sigue la situación El fiscal. costo en general es menos que esos 2 puntos decía el gobierno. Pero Sí. igualmente, 1,4, 1,5 anual es un costo importante fiscal en términos de las cuentas del gobierno. Ahora, los proyectos de los gobernadores eran 0,1% del PBI, pero el gobierno fue a la confrontación. Algunos dicen no midió políticamente, hubo, si se quiere, impericia política. Otros dicen fue una estrategia deliberada para confrontar con toda la casta política. El costo grande claramente es la reforma previsional, por lo tanto es posible que el gobierno quiera ahí, en el aumento de las jubilaciones, consolidar los vetos y en la negociación pueda conceder lo que los gobernadores están esperando, que son las transferencias a través de los ATN y del impuesto a los combustibles. Un topo, ¿cómo es este tema? IPF, un topo en la Sí. Procuración General del Tesoro. ¿De qué se trata?